Los organizadores del banquete, obligados por las tradiciones, prepararon rápidamente el círculo de prueba en el centro del gran salón. Las mesas fueron apartadas, formando un anillo de espectadores. El suelo fue marcado con un círculo de luz azul de 20 metros de diámetro. Dentro de ese círculo solo existían dos reglas: no salir del círculo y no usar armas letales. Todo lo demás estaba permitido. Yo me posicioné en primera fila, mi órgano de registro, trabajando a máxima capacidad. Esto sería histórico de una manera u otra. Ya podía imaginar el informe que tendría que escribir. La noche en que una embajadora humana fue destrozada por un príncipe guerrero en un banquete diplomático. Sara se quitó los zapatos con calma y los dejó fuera del círculo. Se quitó también unos pequeños aretes que llevaba. Luego se recogió el cabello en un moño más apretado, más práctico. Sus movimientos eran metódicos, casi rituales. No había prisa, no había nerviosismo visible. Shorback, por su parte, se quitó su capa ceremonial, revelando completamente su bioarmadura. Las placas púrpuras brillaban bajo las luces de la estación, cada una tan gruesa como mi brazo. Comenzó a golpear su armadura con los puños, produciendo un ritmo de guerra que resonaba en toda la sala. Rugía, mostrando sus dientes, intentando intimidar. Sara solo lo observaba. Sus ojos oscuros estudiaban cada movimiento, cada gesto, con una intensidad que me hizo sentir incómodo. ¿Lista para ser humillada, humana? Shorback rugió. «Lista cuando usted lo esté, príncipe», respondió Sara y entró en el círculo. El moderador, un anciano Luminai, elevó un campo de energía alrededor del círculo para proteger a los espectadores. Luego, con una voz que resonó en todas nuestras mentes, declaró: «Que comience el círculo de prueba. Que los ancestros juzguen quién es digno». Shorback cargó inmediatamente. Su velocidad era aterradora para una criatura tan masiva. Cruzó los 10 metros que los separaban en menos de 2 segundos. Sus 4 brazos listos para golpear, para aplastar a la pequeña humana contra el suelo. Sara se movió. No fue un movimiento desesperado o pánico. Fue preciso, calculado. Un paso lateral, un giro de cadera y el príncipe pasó junto a ella como un tren descontrolado. Su impulso era demasiado grande para detenerse y golpeó el suelo con tal fuerza que la plataforma metálica vibró. Un grito ahogado recorrió la audiencia. Shorback se levantó rápidamente, confundido pero furioso. Atacó de nuevo, esta vez con más cuidado. Sus puños bajaban como martillos, buscando aplastar, destrozar. Cada golpe tenía suficiente fuerza para partir una pared de concreto. Sara esquivaba. Un paso atrás, un deslizamiento lateral, una rodada. Nunca estaba donde el puño iba a caer. Rozaba por milímetros la bioarmadura del príncipe mientras lo hacía tropezar, usando su propio peso contra él. La tercera vez que Shorback cayó, escuchamos un sonido seco. Algo rodó por el suelo del círculo, un diente púrpura que había salido disparado de la boca del príncipe cuando golpeó el suelo con la mandíbula. La audiencia quedó en shock. Aquellos que habían estado riendo, burlándose de la humana, ahora callaban. Los Tolar presentes gruñían de incomodidad. Pero yo comencé a entender algo. Sara no estaba solo esquivando. Cada movimiento que hacía, cada vez que rozaba al príncipe, tenía un propósito. Estaba estudiándolo, mapeando su anatomía, identificando puntos débiles, y entonces comprendí la terrible verdad. Esta no iba a ser una pelea, iba a ser una lección. Sara no retrocedió, avanzó. Se movió directamente hacia el arco del ataque, dentro del alcance del arma, donde la mayoría de los luchadores jamás se atreverían a estar. Lo que sucedió a continuación duró apenas 2 segundos, pero fue tan preciso que parecía coreografiado. Sara atrapó la muñeca del príncipe con ambas manos en el momento exacto
en que el arma descendía. Usó el impulso del propio ataque de Shortback, su peso, su fuerza, y giró. Simplemente giró, redirigiendo toda esa energía en una dirección que el cuerpo del príncipe no estaba diseñado para soportar. Escuché el crujido del hueso rompiéndose desde donde estaba parado, un sonido húmedo, orgánico, terrible. La cuchilla de disrupción cayó al suelo del círculo con un repiqueteo metálico, inofensiva. Shortback gritó de dolor, su brazo colgando en un ángulo antinatural. Lo que siguió fue brutal, pero de alguna manera también era necesario. Sarah, con movimientos fríos, calculados, clínicos como los de un cirujano en una sala de operaciones, inmovilizó al príncipe. Usó su propio peso contra él, aprovechó su equilibrio comprometido y lo llevó al suelo. El príncipe, con un brazo roto y sin aliento, sus reservas de fuerza completamente agotadas, no pudo resistir cuando ella le sujetó el rostro entre sus manos. Sus dedos encontraron los puntos de presión que paralizaban los músculos mandibulares. Y entonces, uno por uno, con una precisión que helaba la sangre de todos los presentes, Sarah Chen extrajo los dientes restantes de la boca del príncipe hasta completar el número prometido, 12. No lo hizo con crueldad gratuita. No había sadismo en sus movimientos, era la eficiencia fría de alguien cumpliendo una promesa. Cada diente fue arrancado con el mínimo dolor necesario y colocado cuidadosamente en el suelo del círculo, formando una línea perfecta que brillaba bajo las luces púrpuras de la estación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando el último diente se unió a los demás, el cuerpo inconsciente de Shortback finalmente se desplomó. El campo de energía del círculo parpadeó, indicando que el combate había terminado oficialmente. Sarah Chen se puso de pie lentamente. Sus piernas debían estar temblando de agotamiento, sus músculos gritando de fatiga, pero no lo mostró. Se sacudió la sangre púrpura de su vestido negro con gestos prácticos, como si estuviera limpiando una simple mancha de vino. Un asistente médico, un joven Bel Cari, que estaba completamente pálido, se acercó nerviosamente y le ofreció una cadena de metal. Sarah tomó los 12 dientes del suelo, uno por uno, y los ensartó en la cadena con cuidado. El collar resultante era macabro, pero también hermoso en su simbolismo, un recordatorio físico de lo que sucede cuando se subestima a los humanos. Luego, Sarah Chen recorrió lentamente la sala con la mirada. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación. 243 especies la observaban, y en cada par de ojos, tentáculo óptico u órgano sensorial, había una mezcla de asombro, miedo y respeto. Su voz, cuando finalmente habló, sonó clara y serena, como si acabara de terminar un paseo vespertino, en lugar de desmantelar a un guerrero élite frente a toda la élite galáctica. 12 dientes tal como prometí. Los Tolkar son guerreros nobles y respeto sus tradiciones. El príncipe Shortback luchó valientemente hasta el final. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Ahora bien, continuó, su tono volviéndose más frío, más afilado. ¿Alguien más desea debatir si los humanos somos salvajes? Nadie contestó. Nadie se movió. Ni siquiera respiraban con normalidad. Donde antes había habido burlas arrogantes y risas despectivas, ahora reinaba un respeto silencioso, casi temeroso. Los equipos médicos finalmente recibieron permiso para entrar al círculo. Se llevaron a Shortback en una camilla antigravedad. Sobreviviría. Sus huesos sanarían, incluso sus dientes podían ser regenerados con la biotecnología apropiada. Pero las cicatrices en su orgullo, en su honor, esas nunca se curarían. Esta noche lo perseguiría por el resto de su vida.
Sara se colocó nuevamente sus zapatos con calma, se alisó el vestido, se reajustó el cabello en su moño práctico y caminó de regreso a su asiento como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Se sentó, cruzó las piernas elegantemente y levantó su copa de vino que alguien había rellenado. ¿Alguien desea proponer un brindis?, preguntó con una sonrisa cortés, perfectamente diplomática. El resto del banquete de la Convergencia transcurrió en un ambiente completamente diferente. Las provocaciones cesaron por completo. Los insultos velados desaparecieron como nieve bajo un sol ardiente. Las especies más antiguas, aquellas que habían pasado milenios considerándose superiores, de repente recordaron que la verdadera sabiduría incluye reconocer el potencial peligroso de los demás. Los humanos, esa especie joven y supuestamente primitiva, esa civilización de apenas 3 generaciones en el escenario galáctico, acababan de enviar un mensaje claro y contundente a toda la galaxia reunida. Yo permanecí en mi asiento, mi órgano de registro trabajando incansablemente para capturar cada detalle, cada matiz de esta noche histórica. Mi informe sería estudiado por generaciones de diplomáticos Belcari. Se convertiría en texto obligatorio en las academias de estudios galácticos. Observé a Sara Chen durante el resto de la noche. Ella conversaba amablemente con otros diplomáticos, reía en los momentos apropiados, mostraba interés genuino en las culturas de otros mundos. Era la imagen perfecta de una embajadora civilizada. Pero ahora todos en esa sala sabían la verdad. Bajo esa fachada de diplomacia educada, bajo esa sonrisa cortés y esos modales impecables, había algo mucho más peligroso. Había preparación, conocimiento, voluntad y la capacidad de hacer lo necesario cuando era necesario. Cuando Sara Chen dejó la estación Aurora Prime 2 días después, llevaba consigo algo mucho más valioso que cualquier tratado comercial o acuerdo de defensa mutua. Llevaba el respeto silencioso de 243 especies que ahora sabían con absoluta certeza que los humanos no eran débiles. Solo parecían serlo. Y eso, descubrimos aquella noche en Aurora Prime, los hacía infinitamente más peligrosos que cualquier guerrero acorazado o cualquier imperio milenario. No presenciamos barbarie, no vimos salvajismo primitivo. Aprendimos algo mucho más profundo y aterrador sobre lo que realmente significa ser humano. Significa prepararse para lo peor mientras se espera lo mejor. Significa conocer a tu enemigo mejor que él mismo. Significa mantener la calma cuando todo colapsa. Significa cumplir tus promesas, sin importar cuán difícil sea. Y sobre todo, significa nunca, jamás, subestimar a alguien por su tamaño, su edad o su aparente debilidad. Esa noche, el universo aprendió a respetar a la humanidad. Y yo aprendí a temerla, solo un poco. Sara no retrocedió, no esquivó hacia los lados buscando seguridad. En cambio, hizo lo impensable. Avanzó. Se movió directamente hacia el arco del ataque, dentro del alcance mortal del arma, donde la mayoría de los luchadores jamás se atreverían a estar. Lo que sucedió a continuación duró apenas 2 segundos, pero fue tan preciso, tan perfectamente ejecutado, que parecía una coreografía ensayada durante años. Sara atrapó la muñeca del príncipe con ambas manos, en el momento exacto en que el arma descendía, justo antes de que la cuchilla pudiera alcanzar su cuerpo. Sus dedos se cerraron como grilletes de acero en los puntos exactos donde los huesos de la muñeca eran más vulnerables. Usó el impulso del propio ataque de Shorback, todo su peso, toda su fuerza desesperada, y simplemente giró. Redirigió toda esa energía cinética en una dirección que el cuerpo del príncipe no estaba diseñado anatómicamente para soportar. Escuché el crujido del hueso rompiéndose desde donde estaba parado, a más de 5 metros de distancia.
Un sonido húmedo, orgánico, terrible que resonó en el silencio mortal de la sala. La cuchilla de disrupción cayó al suelo del círculo con un repiqueteo metálico, inofensiva ahora, su luz violeta parpadeando antes de apagarse. Shorback gritó. No fue un rugido de guerra, fue un grito de dolor puro, animal, que hizo que muchos en la audiencia se estremecieran. Su brazo colgaba en un ángulo completamente antinatural, el hueso claramente roto en múltiples lugares. Lo que siguió fue brutal, pero de alguna manera también era necesario. Era el cumplimiento de una promesa hecha frente a toda la galaxia. Sarah, con movimientos fríos, calculados, clínicos como los de un cirujano trabajando en una sala de operaciones, inmovilizó al príncipe caído. Usó su propio peso masivo contra él. Aprovechó su equilibrio completamente comprometido por el dolor y la fatiga y lo llevó al suelo una última vez. El príncipe, con un brazo roto colgando inútil, otro brazo dislocado, sin aliento, sus reservas de fuerza completamente agotadas, no pudo ofrecer resistencia cuando ella se posicionó sobre él. No pudo resistir cuando ella le sujetó el rostro entre sus manos, controlando completamente su cabeza. Los dedos de Sarah encontraron con precisión milimétrica los puntos de presión que paralizaban los músculos mandibulares de los Tolkar. Puntos que ella había estudiado, memorizado, practicado localizar una y otra vez. Y entonces, uno por uno, con una precisión que helaba la sangre de todos los presentes, con una determinación que no admitía piedad, Sarah Chen extrajo los dientes restantes de la boca del príncipe hasta completar el número exacto que había prometido. 12. No lo hizo con crueldad gratuita. No había sadismo en sus movimientos, no había placer en causar dolor. Era la eficiencia fría y metodológica de alguien cumpliendo una promesa solemne. Cada diente fue arrancado con el mínimo dolor necesario, con técnica quirúrgica, y colocado cuidadosamente en el suelo del círculo, formando una línea perfecta y brillante bajo las luces púrpuras de la estación. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando el último diente se unió a los demás, completando la hilera prometida, el cuerpo inconsciente de Shorback finalmente se desplomó por completo. El campo de energía azul del círculo parpadeó 3 veces, la señal automática que indicaba que el combate había terminado oficialmente. Un participante estaba inconsciente. El círculo de prueba había concluido. Sarah Chen se puso de pie lentamente, con cuidado. Sus piernas debían estar temblando de agotamiento después del esfuerzo físico y mental, sus músculos gritando de fatiga acumulada, pero no lo mostró en absoluto. Se sacudió la sangre púrpura de su vestido negro con gestos prácticos y metódicos, como si estuviera limpiando una simple mancha de vino derramado durante la cena. Un asistente médico, un joven Belcari de mi propia especie que estaba completamente pálido y temblando, se acercó nerviosamente al borde del círculo y le ofreció una cadena de metal brillante. Sarah tomó los 12 dientes del suelo, uno por uno, con cuidado reverente, y los ensartó en la cadena con movimientos precisos. El collar resultante era macabro, pero también extrañamente hermoso en su terrible simbolismo. Un recordatorio físico y permanente de lo que sucede cuando se subestima a los humanos, cuando se les provoca sin conocerlos realmente. Luego Sarah Chen, sosteniendo el collar de dientes en una mano, recorrió lentamente toda la sala con la mirada. Sus ojos oscuros se detuvieron en cada sección de la audiencia, haciendo contacto visual con diplomáticos, guerreros, comerciantes y observadores de docenas de especies diferentes. El silencio era tan absoluto, tan profundo, que podía escuchar el zumbido casi imperceptible de los sistemas de soporte vital de la estación. 243 especies la observaban sin atreverse a moverse, y en cada par de ojos,
cada tentáculo óptico, cada órgano sensorial especializado, había una mezcla compleja de asombro, miedo genuino y respeto recién nacido. Su voz, cuando finalmente habló, sonó clara y serena, completamente calmada, como si acabara de terminar un paseo vespertino tranquilo por un jardín, en lugar de desmantelar sistemáticamente a un guerrero élite frente a toda la élite galáctica reunida. 12 dientes, tal como prometí ante todos ustedes. Los Tolkar son guerreros nobles y valientes, y respeto profundamente sus tradiciones ancestrales. El príncipe Shorback luchó con valentía y honor hasta el final. Hizo una pausa deliberada, dejando que sus palabras se asentaran en la conciencia colectiva de la sala. Ahora bien, continuó, y su tono se volvió ligeramente más frío, más afilado, más peligroso. ¿Alguien más desea debatir si los humanos somos salvajes primitivos que no merecen un lugar en esta mesa? Nadie contestó, nadie se movió siquiera, ni siquiera se atrevían a respirar con normalidad. Donde antes había habido burlas arrogantes y risas despectivas, donde había reinado la condescendencia y el desprecio casual, ahora solo había un respeto silencioso, casi temeroso. Los equipos médicos finalmente recibieron permiso para entrar al círculo. Se llevaron a Shorback en una camilla antigravedad, rodeado de campos de contención médica que brillaban suavemente. Sobreviviría sin duda. Sus huesos sanarían con tiempo y biotecnología avanzada. Incluso sus dientes podían ser regenerados completamente con los tratamientos apropiados. Pero las cicatrices en su orgullo, en su honor, en su reputación como guerrero, esas nunca sanarían. Esta noche lo perseguiría en pesadillas por el resto de su larga vida. Sería la historia que otros contarían en voz baja como advertencia. Sara se colocó nuevamente sus zapatos con calma absoluta. Se alisó el vestido manchado, se reajustó el cabello en su moño práctico y caminó de regreso a su asiento como si absolutamente nada extraordinario hubiera ocurrido en los últimos 20 minutos. Se sentó con elegancia, cruzó las piernas y levantó su copa de vino que alguien había rellenado silenciosamente durante el combate. ¿Alguien desea proponer un brindis?, preguntó con una sonrisa perfectamente cortés, impecablemente diplomática, como si estuviera en un cóctel ordinario. El resto del banquete de la convergencia transcurrió en un ambiente completamente transformado. Las provocaciones cesaron por completo. Los insultos velados desaparecieron como nieve bajo un sol ardiente. Las especies más antiguas y poderosas, aquellas que habían pasado milenios, considerándose inherentemente superiores a las razas más jóvenes, de repente recordaron una lección antigua que habían olvidado. La verdadera sabiduría incluye reconocer y respetar el potencial peligroso de los demás. Yo permanecí en mi asiento durante horas, mi órgano de registro trabajando sin descanso para capturar cada detalle, cada matiz de esta noche que cambiaría la historia galáctica. Mi informe sería estudiado por generaciones enteras de diplomáticos Velkhari. Se convertiría en texto obligatorio en todas las academias de estudios galácticos del sector. Observé a Sara Chen durante el resto de la velada. Ella conversaba amablemente con otros diplomáticos que ahora se acercaban con genuino respeto. Reía en los momentos apropiados con una risa cálida y auténtica. Mostraba interés genuino en las culturas de otros mundos, haciendo preguntas inteligentes y escuchando con atención real. Era la imagen perfecta de una embajadora civilizada, educada, sofisticada. Pero ahora todos en esa sala sabían la verdad que se ocultaba bajo la superficie pulida. Bajo esa fachada de diplomacia educada, bajo esa sonrisa cortés y esos modales impecables que había dominado a la perfección, había algo mucho más peligroso y primordial. Había preparación meticulosa, conocimiento profundo, voluntad de hierro,
y sobre todo, la capacidad y disposición de hacer lo absolutamente necesario cuando la situación lo requería, sin dudas ni vacilaciones. Cuando Sarah Chen dejó la estación Aurora Prime 2 días después, en una nave diplomática humana que brillaba modestamente bajo las estrellas, llevaba consigo algo mucho más valioso que cualquier tratado comercial favorable o acuerdo de defensa mutua. Llevaba el respeto silencioso pero inquebrantable de 243 especies que ahora sabían con absoluta e innegable certeza que los humanos no eran la raza débil y primitiva que muchos habían asumido. Solo parecían serlo, y eso era parte de su peligro. Esa apariencia de debilidad, esa fachada de vulnerabilidad física, ocultaba mentes brillantes, preparación exhaustiva y una determinación que rozaba lo aterrador cuando se les desafiaba injustamente. Y eso, descubrimos aquella noche transformadora en Aurora Prime, los hacía infinitamente más peligrosos que cualquier guerrero acorazado de 3 metros o cualquier imperio milenario con flotas que oscurecían sistemas solares enteros. No presenciamos barbarie aquella noche. No vimos salvajismo primitivo ni violencia sin sentido. Aprendimos algo mucho más profundo, más complejo y francamente más aterrador sobre lo que realmente significa ser humano en este vasto universo. Significa prepararse meticulosamente para lo peor, mientras se espera lo mejor con optimismo genuino. Significa conocer a tu enemigo mejor que él se conoce a sí mismo. Significa estudiar, aprender, adaptarse constantemente. Significa mantener la calma absoluta cuando todo a tu alrededor colapsa en caos. Significa cumplir tus promesas sin importar cuán difícil o doloroso sea hacerlo. Y sobre todo, significa nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, subestimar a alguien basándose únicamente en su tamaño físico, la edad de su civilización o su aparente debilidad superficial. Esa noche, el universo conocido aprendió a respetar a la humanidad de una manera que ningún discurso o demostración tecnológica jamás hubiera logrado. Y yo, un simple observador Velcari, que había venido esperando registrar conversaciones diplomáticas aburridas, aprendí a temer a los humanos, solo un poco, lo suficiente para nunca olvidar la lección. Los humanos habían llegado a la galaxia, y ya nada sería igual. Sarah no retrocedió, no esquivó hacia los lados buscando seguridad. En cambio, hizo lo impensable. Avanzó. Se movió directamente hacia el arco del ataque dentro del alcance mortal del arma, donde la mayoría de los luchadores jamás se atreverían a estar. Lo que sucedió a continuación duró apenas 2 segundos, pero fue tan preciso, tan perfectamente ejecutado, que parecía una coreografía ensayada durante años. Sarah atrapó la muñeca del príncipe con ambas manos en el momento exacto en que el arma descendía, justo antes de que la cuchilla pudiera alcanzar su cuerpo. Sus dedos se cerraron como grilletes de acero en los puntos exactos donde los huesos de la muñeca eran más vulnerables. Usó el impulso del propio ataque de Shorback, todo su peso, toda su fuerza desesperada, y simplemente giró. Redirigió toda esa energía cinética en una dirección que el cuerpo del príncipe no estaba diseñado anatómicamente para soportar. Escuché el crujido del hueso rompiéndose desde donde estaba parado a más de 5 metros de distancia. Un sonido húmedo, orgánico, terrible, que resonó en el silencio mortal de la sala. La cuchilla de disrupción cayó al suelo del círculo con un repiqueteo metálico, inofensiva ahora, su luz violeta parpadeando antes de apagarse. Shorback gritó. No fue un rugido de guerra, fue un grito de dolor puro, animal, que hizo que muchos en la audiencia se estremecieran. Su brazo colgaba en un ángulo completamente antinatural, el hueso claramente roto en múltiples lugares. Lo que siguió fue brutal.
pero de alguna manera también era necesario. Era el cumplimiento de una promesa hecha frente a toda la galaxia. Sara, con movimientos fríos, calculados, clínicos como los de un cirujano trabajando en una sala de operaciones, inmovilizó al príncipe caído. Usó su propio peso masivo contra él. Aprovechó su equilibrio completamente comprometido por el dolor y la fatiga y lo llevó al suelo una última vez. El príncipe, con un brazo roto colgando inútil, otro brazo dislocado, sin aliento, sus reservas de fuerza completamente agotadas, no pudo ofrecer resistencia cuando ella se posicionó sobre él. No pudo resistir cuando ella le sujetó el rostro entre sus manos, controlando completamente su cabeza. Los dedos de Sara encontraron con precisión milimétrica los puntos de presión que paralizaban los músculos mandibulares de los Tolkar. Puntos que ella había estudiado, memorizado, practicado localizar una y otra vez. Y entonces, uno por uno, con una precisión que helaba la sangre de todos los presentes, con una determinación que no admitía piedad. Sara-Chen extrajo los dientes restantes de la boca del príncipe hasta completar el número exacto que había prometido: 12. No lo hizo con crueldad gratuita. No había sadismo en sus movimientos, no había placer en causar dolor. Era la eficiencia fría y metodológica de alguien cumpliendo una promesa solemne. Cada diente fue arrancado con el mínimo dolor necesario, con técnica quirúrgica, y colocado cuidadosamente en el suelo del círculo, formando una línea perfecta y brillante bajo las luces púrpuras de la estación. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando el último diente se unió a los demás, completando la hilera prometida, el cuerpo inconsciente de Shortback finalmente se desplomó por completo. El campo de energía azul del círculo parpadeó 3 veces, la señal automática que indicaba que el combate había terminado oficialmente. Un participante estaba inconsciente. El círculo de prueba había concluido. Sara-Chen se puso de pie lentamente, con cuidado. Sus piernas debían estar temblando de agotamiento después del esfuerzo físico y mental. Sus músculos gritando de fatiga acumulada, pero no lo mostró en absoluto. Se sacudió la sangre púrpura de su vestido negro con gestos prácticos y metódicos, como si estuviera limpiando una simple mancha de vino derramado durante la cena. Un asistente médico, un joven Belcari de mi propia especie, que estaba completamente pálido y temblando, se acercó nerviosamente al borde del círculo y le ofreció una cadena de metal brillante. Sara tomó los 12 dientes del suelo, uno por uno, con cuidado reverente, y los ensartó en la cadena con movimientos precisos. El collar resultante era macabro, pero también extrañamente hermoso en su terrible simbolismo. Un recordatorio físico y permanente de lo que sucede cuando se subestima a los humanos, cuando se les provoca sin conocerlos realmente. Luego, Sara-Chen, sosteniendo el collar de dientes en una mano, recorrió lentamente toda la sala con la mirada. Sus ojos oscuros se detuvieron en cada sección de la audiencia, haciendo contacto visual con diplomáticos, guerreros, comerciantes y observadores de docenas de especies diferentes. El silencio era tan absoluto, tan profundo, que podía escuchar el zumbido casi imperceptible de los sistemas de soporte vital de la estación. 243 especies la observaban sin atreverse a moverse, y en cada par de ojos, cada tentáculo óptico, cada órgano sensorial especializado, había una mezcla compleja de asombro, miedo genuino y respeto recién nacido. Su voz, cuando finalmente habló, sonó clara y serena, completamente calmada, como si acabara de terminar un paseo vespertino tranquilo por un jardín, en lugar de desmantelar sistemáticamente a un guerrero élite frente a toda la élite galáctica reunida.
12 dientes, tal como prometí ante todos ustedes. Los Tolkar son guerreros nobles y valientes, y respeto profundamente sus tradiciones ancestrales. El príncipe Shorback luchó con valentía y honor hasta el final. Hizo una pausa deliberada, dejando que sus palabras se asentaran en la conciencia colectiva de la sala. Ahora bien, continuó, y su tono se volvió ligeramente más frío, más afilado, más peligroso. ¿Alguien más desea debatir si los humanos somos salvajes primitivos que no merecen un lugar en esta mesa? Nadie contestó. Nadie se movió siquiera, ni siquiera se atrevían a respirar con normalidad. Donde antes había habido burlas arrogantes y risas despectivas, donde había reinado la condescendencia y el desprecio casual, ahora solo había un respeto silencioso, casi temeroso. Los equipos médicos finalmente recibieron permiso para entrar al círculo. Se llevaron a Shorback en una camilla antigravedad, rodeado de campos de contención médica que brillaban suavemente. Sobreviviría sin duda. Sus huesos sanarían con tiempo y biotecnología avanzada. Incluso sus dientes podían ser regenerados completamente con los tratamientos apropiados. Pero las cicatrices en su orgullo, en su honor, en su reputación como guerrero, esas nunca sanarían. Esta noche lo perseguiría en pesadillas por el resto de su larga vida. Sería la historia que otros contarían en voz baja como advertencia. Sara se colocó nuevamente sus zapatos con calma absoluta. Se alisó el vestido manchado, se reajustó el cabello en su moño práctico y caminó de regreso a su asiento como si absolutamente nada extraordinario hubiera ocurrido en los últimos 20 minutos. Se sentó con elegancia, cruzó las piernas y levantó su copa de vino que alguien había rellenado silenciosamente durante el combate. ¿Alguien desea proponer un brindis?, preguntó con una sonrisa perfectamente cortés, impecablemente diplomática, como si estuviera en un cóctel ordinario. El resto del banquete de la Convergencia transcurrió en un ambiente completamente transformado. Las provocaciones cesaron por completo. Los insultos velados desaparecieron como nieve bajo un sol ardiente. Las especies más antiguas y poderosas, aquellas que habían pasado milenios, considerándose inherentemente superiores a las razas más jóvenes, de repente recordaron una lección antigua que habían olvidado. La verdadera sabiduría incluye reconocer y respetar el potencial peligroso de los demás. Los humanos acababan de anunciar su llegada a la galaxia. No con flores ni discursos, con 12 dientes ensangrentados y una lección que nadie olvidaría jamás.